desde Puebla de Los Ángeles. Estrategia intelectual, radio por internet, salud, administración, finanzas, economía, contabilidad, derecho, seguridad social, tecnología, liderazgo, imagen, psicología y más. Estrategia intelectual, difundiendo la cultura profesional. Bueno, son las 12 horas con 3 minutos, 12 horas de este miércoles 10 de agosto. Les damos, como todos los miércoles que tenemos oportunidad de estar aquí, la más cordial bienvenida desde la ciudad de Puebla, desde donde estamos transmitiendo hoy una mañana, un mediodía, digamos, un poco caluroso, pero agradable. La verdad es que después de las lluvias que se han dejado sentir en los últimos días, hoy ha sido un día bastante agradable, así es que pues nos da mucho gusto de saludarle y pues hoy tratar un tema muy interesante que hemos preparado para usted con la intención, por supuesto, de que conozcamos diferentes ámbitos que tienen que ver con la contabilidad, que tienen que ver con los asuntos fiscales y también con la toma de decisiones en las empresas. Y hoy me da mucho gusto que además del contador Carlos Ramírez Sánchez, quien como siempre tengo un placer y un gusto de acompañarle, también nos acompaña el maestro Josafat Gerardo Cervantes Pérez. Él es especialista en Derecho, también es maestro en Derecho Corporativo y vamos a estar platicando de un tema bien interesante que ahorita les vamos a comentar. Así es que les doy la bienvenida. Contador Carlos Ramírez, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Pues muy bien, acá ya sabes, como cada miércoles, pues agradeciendo a todas las personas que nos están escuchando y a Estrategia Intelectual nuevamente que nos abre sus puertas para estar acá. Y pues un tema muy interesante, agradezco mucho al maestro Josafat Gerardo que nos esté acompañando el día de hoy con un tema bastante interesante para todos los empresarios y los socios de empresas. Maestro, pues bienvenido, es la primera vez que tenemos la oportunidad de platicar juntos. ¿Qué tema, qué panorama se avisora en torno a las decisiones de los efectos legales en las empresas de las decisiones que toman algunos socios? Platíquenos como una entrada para que nuestros amigos del auditorio se animen a seguirnos escuchando y ahorita le damos ya por completo al tema. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Muchas gracias por la invitación y con mucho agrado estoy aquí con ustedes para tratar un tema que en mi opinión realmente es relevante, pero que desafortunadamente muchos socios, muchos accionistas, es lo último que piensan cuando deciden formar parte de una sociedad, que es precisamente las repercusiones que puede tener las relaciones personales de cualquier índole en la vida de las empresas. Este es un tema bastante interesante, pero por otro lado bastante olvidado. Cuando creamos una sociedad, buscamos a alguien que tenga dinero, alguien que tenga recursos económicos, alguien que tenga conocimientos intelectuales, tenga experiencia empresarial. Pero en lo último que nos fijamos es en la calidad de la persona con la que nos vamos a asociar. Y entonces ese es el tema que pienso, con apoyo de ustedes, desarrollar el día de hoy, ¿sí? Pues ahí está una pequeña probadita para las personas que nos escuchan. Ahorita vamos a ir desglosando poco a poco, pero ya el maestro dio aquí luz de lo que va a hacer y en realidad usted tiene que entender que esto de las sociedades pues son realmente matrimonios. Usted también puede saber con quién se casa, quizá no con quién de quién se divorcia, pero así es el asunto de las empresas, así es que vamos a estarlo desglosando. Antes de que entremos ahora sí en materia de manera definitiva, contador, tenemos actividades por parte de Carpey que me gustaría que pudieras comentarnos para que nuestros amigos también que nos están escuchando tengan idea de lo que estamos planeando para ellos justamente. Tienen que ver con temas de capacitación, con temas de actualización y bueno, tú nos vas a comentar. Adelante, contador. Claro que sí, viernes 12 de agosto a las 10 de la mañana aquí por Estrategia Intelectual van a poder escucharnos. Vamos a estar viendo pagos provisionales de impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, así como tanto para personas morales como para personas físicas, ahí checando los procedimientos para cargar los datos en los pagos referenciados. Entonces, pues acá nos pueden encontrar.
el próximo viernes 12 de agosto a las 10 de la mañana. Solamente van a ser 5 horas que estaremos aquí hablando un poco. Así es que vayan preparando sus dudas para todos. Es un curso, tiene un costo que lo pueden checar en la misma página de Estrategia Intelectual. Y el lunes 22 de agosto presentaremos en la oficina de Carpey un curso que está relacionado con los inventarios, costo de producción, que tiene que ver con las normas de información financiera. Pues también los esperamos por allá, es a las 16:30 horas. Es un curso muy rápido, práctico, es un tallercito para que podamos estar ahí platicando de estos temas. En Carpey ese curso es presencial. Pues ya saben, ustedes ya escucharon. De todos modos, cualquier duda, cualquier actualización de esta información, síganos en las redes. Estamos en Facebook como Asesores de Negocios Carpey o Carpey Asesores de Negocios, y en Twitter nos puede encontrar como @Carpey_. Si le gusta escribir correos, mejor hágalo a marketing@carpey.mx. Ahí le vamos a resolver todas sus dudas, todas las inquietudes que tenga, o sobre todo detalles de los cursos y las actividades que tenemos. Oiga, nada más déjeme le comento una información que está publicando en este momento el periódico El Financiero. Dice que en la jornada de media semana los participantes del mercado cambiario incrementan sus posiciones en pesos, aprovechando un contexto externo favorable. El tipo de cambio todavía se puede presentar con altibajos dependiendo del comportamiento de los precios del petróleo. El dólar spot se hunde a un mínimo no visto desde el pasado 30 de junio al operar en 18.34 unidades, situación que representa para el peso un avance de 0.50%. Pues buenas noticias hoy, poquitas buenas noticias, 0.50% está creciendo, por lo menos en lo que va de la jornada, el peso en comparación con el dólar. Bueno, una vez dicho lo anterior, ahora sí entramos en materia. Ya nos daba el maestro Josafat pues una idea de lo que va a tratar el tema. Yo quisiera preguntar, maestro, todos los actos que se tienen, que se hacen en una sociedad tienen una consecuencia. Incluso las sociedades no necesariamente mercantiles, sino las sociedades civiles también, que como la que ya hemos comentado del matrimonio y algunas otras. ¿Cómo impacta esto en el tema empresarial? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Ya nos decía, maestro, pero ¿qué es lo que tenemos que cuidar efectivamente antes de hacer una sociedad? Bien, mira, Arturo, no nada más cuando somos adultos las acciones que hacemos tienen una repercusión. Yo me acuerdo, hace muchos años, estando comiendo en la casa, mi hijo, el pequeño, salió con un dicho de que no lo regañáramos porque le estábamos violando sus derechos. Realmente a mi esposa y a los demás hijos nos causó sorpresa que un niño de 10 años nos saliera con ese tema, ¿no? Nos agarró realmente desprevenidos y lo único que le pude decir fue, bueno, hijo, y tu maestra te habló de tus obligaciones. Y mi hijo me dijo, no, papá, de esas cosas no nos enseñan en la escuela. O sea, este ejemplo, esta vivencia personal realmente describe que todas las acciones, todos los actos que tenemos los seres humanos tienen una repercusión. Desde niños, si no nos portamos bien, si no hacemos la cama, si no barremos, etcétera, etcétera, pues no nos dejan ir a la fiesta, no nos dejan ir al cine, no nos dejan ir con los amigos. Cuando vamos creciendo, si no estudiamos, no sacamos buenas calificaciones, no nos titulamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues más aún, cuando ya somos adultos, cuando empezamos la vida productiva, cuando queremos comernos al mundo y buscamos con quién nos los vamos a comer, tenemos que seleccionar perfectamente con quién vamos a trabajar, con quién vamos a hacer negocios, con quién vamos a establecer una relación permanente. Esto puede ser en la vida personal o esto puede ser enfocado también en nuestra vida empresarial, que es a donde nos vamos a enfocar. Yo puedo seleccionar un compañero de la universidad capaz, con recursos. Pero si este compañero de la universidad capaz, estudioso y de recursos es de ojo fácil,
El día de mañana yo debo de pensar qué consecuencias va a tener en nuestro negocio el que él sea de ojo fácil. O también si es una compañera y también es de ojo fácil, también debemos de pensar, no nada más es una cuestión de hombres o de mujeres, todos en algún momento dado, ¿sí? Entonces, estas relaciones adicionales, personales, el día de mañana van a repercutir necesariamente en cualquier tipo de sociedad, como bien lo decías en la introducción. No estamos hablando de sociedades mercantiles, no estamos hablando de sociedades anónimas, estamos hablando de sociedades civiles, de asociaciones civiles. Por ejemplo, un divorcio. Cuando viene un divorcio, la pareja y todos los involucrados como hijos, etcétera, tienen o van a buscar la seguridad. Y esa seguridad va a estar también enfocada a las acciones o a las partes sociales que tenga el hombre o la mujer. Y entonces, lo que fue una empresa próspera puede verse inmersa en un problema legal por una cuestión personal de un accionista, hombre o mujer, o de un socio en el caso de una sociedad. ¿Sí? Entonces, algo ajeno a nuestra vida empresarial nos va a impactar en la vida de la empresa. Sí. Sí, si le podemos acercar un poquito. Perdón, detalles técnicos, para que se escuche mejor. Adelante, maestro, por favor. Entonces, esta es la situación en la que nosotros como socios, como accionistas, debemos de valorar. Cuando vamos a constituir una sociedad, vamos a ver a un abogado, vamos a ver a un notario, pero nunca estas personas nos orientan en el caso de nuestras relaciones personales. Estamos hablando de una situación conflictiva, pero bueno, también hablemos de una relación natural, la muerte. ¿Qué va a pasar con las acciones de un accionista cuando él fallece? Un juicio de sucesión puede llevarse 1, 2 años. ¿En qué situación se ubica la sociedad en ese caso en específico? ¿Quién va a tomar las decisiones considerando que el accionista que ha fallecido sea el mayoritario? Entonces, son situaciones que se viven todos los días, pero que no se consideran cuando constituimos una sociedad. Maestro, ¿cuál sería, digamos, la primera recomendación si pudiéramos ir como conceptualizando este asunto? Porque bueno, en el matrimonio, ya entiendo que usted nos dice que es mucho más amplia la comparación, no solamente con el matrimonio y el asunto de las sociedades mercantiles o anónimas, pero digamos, se dice mucho que la forma ideal para casarse en un matrimonio civil es el asunto de los bienes separados, la separación de bienes. ¿Hay algo similar para las empresas, para las sociedades de este tipo, más empresariales, que pudiera establecerse como un candado? ¿Qué recomendaría? ¿Qué diría, maestro? Bien, mire, yo aconsejaría que antes de casarnos consultemos a un abogado especialista en matrimonios, en derecho familiar. Y al igual, cuando constituyamos una sociedad, consultemos a un abogado especialista en derecho societario. Porque, vamos, todos los notarios son expertos en derecho, los corredores públicos son expertos en derecho, pero ya tienen ciertos modelos para constituir las sociedades. Y ahora, lo que debemos de hacer es constituir sociedades a la medida, como nosotros los accionistas realmente lo necesitemos
y de acuerdo a las características que cada uno de nosotros quiera imponer a la sociedad. Por ejemplo, mire, en la práctica, en las sociedades, el accionista mayoritario siempre va a ser el presidente del consejo de administración o va a ser el administrador único o el gerente general único. Esa es la práctica. Bien, ¿qué problema se presenta en la vida de una sociedad? El problema que se presenta en la vida de una sociedad en esa situación es que cuando se lleve a cabo la Asamblea General Ordinaria de la sociedad, en donde se tienen que aprobar los estados financieros, en donde se tiene que aprobar los emolumentos del administrador, del comisario, etcétera, etcétera, etcétera. La ley establece como una mecánica para proteger a los accionistas minoritarios que el accionista mayoritario, si es el que lleva la administración, se abstenga de votar. Entonces, la aprobación de los estados financieros queda en manos de las minorías. ¿Sí? Entonces, yo los exhorto a que revisen los estatutos de sus sociedades y van a ver que en la mayoría, podría yo decir, en el 90% de las sociedades, el accionista mayoritario es el administrador. ¿Contador, algo que quieres comentar? Sí, y ahí también es importante dentro de las propias empresas, pues a mí me ha tocado revisar algunas cuantas compañías y a veces lo que adolecen es de que no tienen actualizados todos esos libros, ¿no? Es más, los propios socios, los propios accionistas no tienen todos estos libros, tanto de acciones como sus actas de asamblea y toda esa cuestión. Pero esto también es un problema de sus propios asesores legales, ¿no? No sé tú cómo lo visualizas, ¿no? Sí, miren, todavía hasta hace unos años, los asesores legales de las empresas le decían a los accionistas o al administrador o al dueño, deja tus libros en blanco, es mejor a que los tengas llenos o estén al corriente. De acuerdo a las reformas fiscales, no de hace 2 años, sino de tiempo para atrás, los libros de acciones, el libro de registro de accionistas, el libro de variaciones de capital, forman parte de la contabilidad y deben de estar al corriente. La ley de manera clara señala que el dueño de una acción es el que aparece en el libro de registro de accionistas. Entonces, los asesores no estamos valorando en su plenitud las obligaciones mercantiles o societarias que tiene la empresa. ¿Sí? El comentario de Carlos es muy acertado. Yo les puedo afirmar que un 80% de las sociedades no tienen libros sociales. Hace 30 años a lo mejor, teníamos la obligación de comprar en las papelerías los libros de actas, ir a la Secretaría de Hacienda, a la oficina 1, a la oficina 2, estoy hablando de hace 30 años, y que la oficina de Hacienda le pusiera un sello y le pusiera el libro registrado. Esa obligación ya no existe, ¿sí? Esa obligación ya no existe. Cuando revisamos los libros de las sociedades nos encontramos libros que las actas de asamblea están hechas en hojas tamaño oficio, pegadas en las hojas de los libros. ¿Qué seguridad tienen los accionistas de que esa acta es real? Vamos, podemos entrar a una discusión de que si vale o si no vale.
Aquí el problema es que todos deben de tener la certeza de que lo que está asentado en el libro es lo que se asentó y la decisión de los accionistas. Maestro, justamente eso que está comentando ahora me da pie a preguntar lo que quería quizá hacer desde un inicio. ¿Cuál es el cariz o el perfil de los problemas que se presentan con mayor persistencia entre las sociedades? ¿Tienen que ver necesariamente con aspectos financieros, económicos, o tienen que ver más bien con asuntos relacionales, lo que se da entre los socios y esta desconfianza o no confianza que pudieran tenerse en algún momento? En mi experiencia, una buena parte de los problemas es de tipo personal. Es de tipo personal cuando se conjugan los papeles de accionista-empleado. Es decir, un accionista constituimos una sociedad en donde uno de los accionistas también es empleado. Mientras haya dinero, se le paga su sueldo al accionista y él sabe, y todos sabemos que tiene derecho a sus utilidades. Pero cuando hay problemas, no falta quien le diga al accionista empleado: lo que tú recibiste cada mes forma parte de tus utilidades. Y como ese accionista es un accionista minoritario, coloquialmente diremos que termina bailando con la más fea. ¿Sí? Entonces, yo sí creo que en buena parte de los conflictos que se dan en las sociedades son de corte personal, que se pueden subsanar, que se pueden evitar. Sí. ¿De qué manera? Desarrollando unos estatutos de la sociedad a la medida de lo que quieren los accionistas. Cuando revisamos actas de asambleas o cuando revisamos escrituras constitutivas, nos damos cuenta que en el artículo 2, que generalmente se refiere al objeto de la sociedad, las sociedades tienen hasta 300, 400 objetos o actividades que puede, realizar. Es una comercializadora de semillas y puede hacer viajes espaciales y puede hacer naves espaciales, puede construir, puede rentar condominios. O sea, tiene una serie de actividades que esa sociedad nunca va a realizar. Y los problemas empiezan ahí, porque cuando vamos a inscribir a la sociedad en el servicio de administración tributaria, el problema es: ¿y cuál es la actividad primordial o preponderante? Y entonces de las 300 tenemos que escoger a la que realmente nos vamos a dedicar. ¿Sí? Y la sociedad puede desarrollar actividades 30 años y las otras 299 actividades que tenemos en nuestro objeto social nunca se van a realizar. No entiendo, pero desde que yo empecé en el medio siempre se aconsejaba poner 30, 40 actividades. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Sí, efectivamente. Entonces, vamos, repito, ¿qué podemos hacer para resolver esto? Recurrir a los abogados que se dedican a constituir sociedades o abogados de derecho societario o corporativo para que nos hagan unos estatutos a medida de nuestra sociedad. Ahí, por ejemplo, esta revisión, se puede decir que es como una revisión primaria o básica, ¿no? Que debiera de tener el propio empresario o los propios accionistas. Pero yo te pregunto, ¿en qué parte, a lo mejor esto ya es una práctica que ya ahorita todavía no es tan común, pero en un momento dado tendrá que ser común?
el formar un gobierno corporativo que regularía las reglas entre los propios accionistas. Entiendo que, bueno, si es una micro o pequeña empresa, pues ahorita dices, lo más básico es que por lo menos hagan sus actas de asamblea ordinarias, extraordinarias y tengan estos libros. Pero tú, ¿en qué momento crees o consideras que ya una empresa debida de considerar esta parte de tener ya una estructura de gobierno corporativo? ¿Tendría que ser ya una empresa mediana? El tema del gobierno corporativo, Carlos, es muy interesante, pero que tiene implicaciones económicas en las sociedades, por el costo que lleva la implementación y por el costo que lleva el mantenerlo. En mi opinión, sería ideal que todas las empresas tuvieran un gobierno corporativo, pero cuando menos las empresas que van a tener ya un cambio generacional, que no debemos de olvidar eso. La mayoría de las empresas en México son empresas familiares, que mientras está el papá o el fundador al frente de ella, la empresa marcha excelentemente. En el momento en que el papá empieza a tener algún problema físico, algún problema de disminución propia por la edad, si no se ha creado una estructura que regule el gobierno o que regule las actividades internas de la sociedad, es donde van a empezar los problemas, porque todos los hijos nos sentimos con el derecho de ser los administradores y de ser la cabeza de la empresa. Y no valoramos realmente cuáles son nuestras capacidades y para qué podemos serle útil a la empresa. Maestro, yo quisiera preguntarle en el asunto de la legislación en la materia de sociedades y lo que ya ha comentado mucho de estos abogados especialistas en el tema, ¿qué tan avanzados estamos en el país? Porque poco se habla del tema. En realidad, mucho se ha dejado al aspecto artesanal o de herencia natural de los hijos de los padres hacia los hijos, pero no se habla mucho de la legislación en la materia. ¿Qué tenemos y qué tan especializados están nuestros abogados para atender situaciones de esta orden? Afortunadamente, la vida del abogado, la vida de la abogacía, el desarrollo de la abogacía, nos estamos convenciendo que no podemos ser todólogos, los abogados, los contadores, los doctores, los ingenieros, los arquitectos. Todavía hace unos años, un abogado me divorciaba, me casaba, veía mi herencia, constituía la sociedad, peleaba fiscal, peleaba penal, litigaba civil, litigaba mercantil, registraba marcas, exportaciones. O sea, un abogado era todo, ¿no? Pero afortunadamente de unos 10 años para acá, realmente se está manejando ya una especialización en todas las actividades. Ya va habiendo abogados que nos dedicamos a cuestiones administrativas, va habiendo abogados que se dedican a cuestiones civiles estrictamente, a cuestiones penales, a cuestiones de marcas, a cuestiones societarias, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, maestro, pues está muy interesante. Ahorita quisiera plantearle y dejar en el aire a nuestros amigos que nos escuchan, también aquí a la mesa. Vamos a tratar de ir como sentando casos específicos, supuestos, para ir desglosando qué pasaría si, o qué ocurre en una sociedad, o cómo actuar en caso de que se presente este escenario. Así es que, bueno, ya son las 12 horas con 32 minutos, 12 con 32. Vamos a un pequeño corte y regresamos para atender ya este tema que le comento. Estás escuchando Mundo Empresarial a través de estrategiaintelectual.com. Estrategia Intelectual. Estrategia Intelectual. Transmitiendo desde Puebla Capital.
las 24 horas del día, los 365 días del año. Contáctanos a través de Skype, Estrategia Intelectual, Facebook, Estrategia Intelectual, Twitter, @esintelectual. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. Conoce las características que obligan a las personas físicas y morales a determinar y presentar pagos provisionales de ISR y definitivos de IVA, analizando las principales disposiciones fiscales vinculadas a estos temas, realizando casos prácticos, participando en el curso en línea, aspectos prácticos de pagos provisionales del ISR y el IVA, con pagos referenciados personas físicas y morales. Se llevará a cabo a través de www.estrategiaintelectual.com. Con valor para la norma DPC y STPS, expone el contador público y maestro en contribuciones, Carlos Ramírez Sánchez. Para más información, comunícate al 01222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, aspectos prácticos de pagos provisionales del ISR y el IVA, con pagos referenciados personas físicas y morales. No te desconectes. En un momento regresamos. Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, la señal de los intelectuales. Actualízate, participando en el curso en línea NIF y eConta, su presentación en los estados financieros, impartido por el contador público Martín Rojas Tamayo, este viernes 26 de agosto a las 9 de la mañana, a través de estrategiaintelectual.com, con valor para la norma DPC y STPS. Para más información, comunícate al 01222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, NIF y eConta, su presentación en los estados financieros. Actualízate. Participando en el seminario en línea, temas selectos de especialización fiscal 2016. Fusión de sociedades. Expone contador público, licenciado en Derecho y especialista fiscal, Roberto Valenzuela Lozano. Escisión de sociedades. Expone contador público, licenciado en Derecho y maestro en Impuestos, Gustavo Ángel Terán Zacarías. Liquidación de sociedades. Expone contador público, maestro en Administración y maestro en Impuestos, Rubén Félix Vallejo Calderón. Enajenación de acciones. Expone contador público certificado y maestro en contribuciones, Carlos Ramírez Sánchez. Tratamiento integral de dividendos. Expone licenciado en Contaduría Pública, maestro y especialista fiscal, Juan Carlos Victorio Domínguez. Cálculo de la CUCA y CUFIN. Expone contador público certificado, Juan Carlos Enciso Garín. Con valor de 24 puntos para la norma DPC y STPS. Inicia el jueves 25 de agosto a las 10 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com. Para más información, comunícate al 01222-785-2471, 785-2473 y 785-2477. Seminario en línea, temas selectos de especialización fiscal 2016. Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional. Estás escuchando Mundo Empresarial a través de estrategiaintelectual.com. Pues ya regresamos, son las 12 horas con 40 minutos, el tiempo se pasa volando y más cuando estamos hablando de temas tan interesantes. Oiga, justamente fuera del aire estábamos comentando el asunto, el maestro sacó a colación el tema, pero efectivamente como en los tiempos del pasado,
y quizá no hace tantos, maestro, yo diría quizá una década atrás, todavía la palabra valía y ahora pues la mejor manera de protegerse ante alguna mala jugada, pues es teniendo un papelito donde se avale todo lo que habíamos acordado verbalmente. Y a pesar de eso, decía el maestro, no siempre se respeta ese asunto. Pero bueno, es un tema que está ahí, que las sociedades antes efectivamente eran quizá de palabra, no era tanto de derecho ni de asuntos notariales, pero bueno, se tuvo que recurrir a ello por algunas tradiciones que ya se estaban haciendo ahí en la industria o en la parte empresarial, y pues bueno, se tuvo que recurrir a este tipo de circunstancias y de mecanismos para protegerse un poco, ¿no? Pero bueno, contador, nos decías que hay algunos saludos, hay que contestar a nuestros amigos que nos están poniendo en contacto con nosotros. Sí, claro, un saludo para los maestros Sergio García, que también nos está escuchando, también al maestro Felipe Alave, que por ahí anda escribiendo también y dice que nos está escuchando, que está muy interesante el tema. Aquí todo lo que está comentando el maestro Josafat Gerardo. Y pues algunas personas que también desde nuestra página de internet, las contadoras Gabriela Reyes y la contadora Verónica también nos están ahí siguiendo por las redes sociales. Entonces pues un saludo para todos y pues continuaremos porque el tiempo es corto. El tiempo es corto. Pues muchas gracias a ustedes por sus comentarios, por estarnos sintonizando a través de Estrategia Intelectual. Y bueno, maestro, teníamos la intención de abordar, digamos, temas en particular sobre cuáles son las situaciones que se presentan con mayor persistencia en las sociedades. Y nos decía así de primera instancia que el asunto del divorcio o del rompimiento de las relaciones civiles entre algunos socios son tema interesante a tratar, que generan siempre pues algunas puertas ahí para atender. ¿Cómo se está enfrentando este tema, maestro? ¿Qué tan común es que se presenten este tipo de situaciones entre los socios? Es un tema un tanto complicado porque entran en juego nuestros sentimientos. O sea, realmente para mí es muy difícil entender cómo una relación que se supone había mucha miel, había mucha afinidad, había muchos intereses en común. Cuando se rompe esta relación, es, en mi opinión, cuando sale lo más bajo de las personas. Y lamentablemente, como en toda relación, mucho tienen que ver terceras personas. En el caso, yo me refiero a los abogados. Porque un abogado, con tal de ganar algo, siempre le va a decir al cliente que le va a resolver su asunto, que no va a pagar nada, que se va a quedar con todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es, y soy abogado, me considero abogado, que los únicos que ganan son los abogados. Y los que pierden son los que se divorcian. Yo, como abogado, la época en la que yo estudié ya leyes, ya estaba de moda los medios alternativos de solución de conflictos, que para mí son los medios idóneos para resolver cualquier tipo de conflicto sin necesidad de hacer más grandes las heridas o de provocar más daños a las personas. En el caso que estamos tratando, un divorcio. Aquí tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. El hecho de que nos casemos por bienes separados no es garantía de que lo mío es mío y lo de ella es de ella. No es garantía. El criterio de la Corte establece que si la mujer, que es generalmente la que se dedica al cuidado de los hijos, comprueba que se ha dedicado de tiempo completo a la atención de la familia, a la atención de los hijos, a la atención del esposo, aunque esté casada por bienes separados, le corresponde el 50% de lo que tenga
el esposo. Entonces, eso de que nos casamos por bienes separados y si nos divorciamos, tú te vas por tu lado y yo me voy por mi lado, no es cierto. ¿Sí? No es cierto. Se me hace una posición correcta de parte de la Corte, de las pocas posiciones correctas. Pero bueno, en ese sentido sí se me hace que sea justo que una mujer o un hombre que se ha dedicado, porque también ya hay casos de hombres, por motivos los que sean, pero ellos son los que cuidan ahora a la familia, son los que van a la reunión de padres, son los que van por los hijos a la escuela, mientras la esposa está trabajando. Así se arreglaron, así se pusieron de acuerdo, qué bueno. También en ese caso el marido, si acredita que él ha cuidado a los hijos, etcétera, etcétera, y están casados por bienes separados, también tiene derecho a reclamar el 50% de lo que tenga la esposa. De los bienes en general. Sí. Entonces, eso de que me caso por bienes separados para proteger lo que tengo en caso de un divorcio, no es muy acertado. Ahora, maestro, platíqueme en su amplia experiencia en torno a las sociedades, ya las sociedades mercantiles. ¿Hay algún caso o qué tan común es que los rompimientos de las sociedades civiles también impliquen en la conformación de la empresa como tal o de la sociedad mercantil? Bien, mira Arturo, en el caso de las sociedades y asociaciones civiles, el problema no es tan grave. ¿Por qué? Una asociación civil, por su propia naturaleza, se constituye, pues si no de manera efímera, tampoco es para que dure mucho tiempo y no busca fines económicos. Generalmente las asociaciones civiles que se regulan por el Código Civil buscan desarrollar actividades de ayuda, de beneficencia, de fomento al deporte, no buscan lucro, no buscan fines económicos. Por lo tanto, realmente ahí no hay mucho problema. Pero bueno, estamos hablando de estas asociaciones. Lo que yo hago cuando constituyo una asociación civil o una sociedad civil dedicadas a fines de asistencia, de beneficencia, escuelas, etcétera, y cuando realmente son asociados diversos, es establecer una cláusula que diga que todas las aportaciones que se hagan quedarán en beneficio de la asociación porque estamos desarrollando una actividad de asistencia o de beneficencia. Entonces, con esa cláusula, la cual todos los asociados aceptan, evito problemas cuando algún asociado fallece o cuando algún asociado se retira. En el caso de las sociedades civiles, en el caso de las asociaciones, de las sociedades civiles, la propia ley establece lo que se debe de hacer. Si fallece un socio, pues a los herederos se les paga las utilidades, lo que valga la aportación que haya hecho el de cuyos, y se acabó. Pero podemos establecer ahí en los estatutos, no podemos olvidar, no debemos de pasar por alto que los estatutos es la ley suprema de las sociedades, de las asociaciones. Y si el estatuto, lo que ordena el estatuto, no va en contra de la ley, se debe de poner en práctica y llevar a cabo lo que diga el estatuto. Si en el estatuto no hay alguna cuestión en específico señalada, entonces tenemos que recurrir a la ley. Entonces, los problemas de este tipo en asociaciones y sociedades son muy, diríamos, son mínimos. Donde más se presentan, y la mayoría de los casos es en las sociedades mercantiles de cualquier naturaleza.
sea la clásica sociedad anónima, sea la de sociedad de responsabilidad limitada, sean sociedades que están pues en desuso como la comandita por acciones, etcétera, etcétera. Pero es ahí donde más se presentan estos problemas. Maestro, quizá planteé mal la pregunta, pero bueno, ya nos dio toda una cátedra sobre el asunto. Lo que yo quería, le agradezco además porque además estuvo muy esclarecedora, pero el asunto es, ¿qué tan común es, por ejemplo, conocer casos como el dueño del equipo Guadalajara, de Jorge Vergara, donde un divorcio viene a romper toda una estabilidad de una sociedad que pues definitivamente no estaba, al parecer, por lo que se supo, lo poco mucho que se supo, que no estaba muy clara y que además todo estaba muy amarrado por parte de quien salía por ahí perdiendo originalmente, pero que salió ganando? ¿Qué tan común es esto, maestro? Bueno, yo creo que nos tenemos que remitir a las noticias. Yo en lo personal no me interesaría tanto en qué acabó el asunto, sino cuánto se gastó en abogados para tratar de resolver el asunto. ¿Sí? Es decir, debemos de partir de que en una sociedad hay accionistas. Cuando el accionista tiene el 90%, pues al que tiene el 1%, y que muchas veces puede ser un prestanombres, ¿en qué le afecta los problemas de la sociedad? En nada. Lo que tenemos que prever son los problemas que se dan en las sociedades cuando es una sociedad real, cuando cada uno de los accionistas ha aportado alguna cantidad de dinero, mucha o poca. Entonces, es ahí donde debemos de prever. El caso que usted menciona es un caso muy importante por el monto de dinero que se estaba jugando. Hablaban de miles de millones de pesos. ¿Sí? Yo como abogado, ¿cuánto me voy a quedar de ese asunto? ¿Sí? Y por otro lado, el señor Vergara, hasta donde tenemos conocimiento, pues es el dueño único de las acciones o de la mayoría de las acciones del Club Chivas. Entonces, la afectación es mínima. La afectación real es cuando la sociedad es real, es compartida, cuando todos somos accionistas iguales. ¿Sí? Ahí sí puede, en un momento dado, un divorcio afectar. ¿Por qué? Porque para poder garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares, nos pueden embargar las acciones. Nos pueden quitar o impedir que haya un quórum para las votaciones. Nos pueden impedir los nombramientos que se hagan. ¿Sí? O sea, un problema tan sencillo, si no se maneja bien, como es un divorcio, puede tener serias complicaciones. Yo me iría ya no al problema de la sociedad, yo me iría al problema personal del accionista. Yo soy partidario de que es preferible un mal arreglo que un buen arreglo. Y en mi experiencia, no litigo divorcios. No litigo divorcios. Pero he podido concluir asuntos de divorcio en arreglos en donde las partes terminan sin lastimarse y resolviendo su conflicto. ¿Sí? Entonces, yo me iría, antes de pensar en la sociedad, en resolver el divorcio rápido. Y si lo que se quiere es dinero, pues ver cuánto se le puede dar a las partes y nos evitamos. ¿Sí? Bien, no previmos eso. Bueno, busquemos en los estatutos qué podemos hacer para prever qué hacer en dado caso que se dé este suceso.
nombrar un representante exclusivamente para la administración de las acciones, exclusivamente para la administración, no para la venta, no para la enajenación, no, simplemente para la administración, la toma de decisiones. Entonces, tenemos que ir viéndonos a casos específicos, ¿sí? Yo les comentaba a ustedes hace rato, tenemos un asunto en la oficina de una empresa de accionistas extranjeros, la empresa es mexicana, pero los accionistas son extranjeros, en donde falleció el administrador único y que era el mayoritario. La empresa lleva 1 año y medio paralizada. No se han podido aprobar las cuentas de la sociedad, no se ha podido nombrar al representante, no se ha podido hacer nada. ¿Sí? Entonces, esos son los asuntos que debemos de abocarnos en el desarrollo de los estatutos. ¿Sí? Bueno, acá también es importante, en el caso de también los temas que están relacionados con temas familiares, pues también, y las cuestiones legales, también yo creo que es importante saber ahí cuál es tu opinión acerca de qué pasa con, ¿tú qué recomiendas? ¿Que tengan los socios, los empresarios un testamento? O luego alguna vez escuché a algún abogado que decía, pues mira, luego es preferible que no tenga testamento el socio, y a lo mejor que muera intestado y luego se emprende otro tipo de juicio, porque creo que se llevaba más tiempo ver esta parte del testamento, no sé por qué acuerdos, ¿no? Mira, Carlos, tu pregunta es muy importante y muy actual. Yo como padre prefiero que los problemas los tenga yo con mis hijos a que los tengan ellos entre hermanos. En última instancia, como padres, las propiedades son de nosotros y nosotros hacemos con ellas lo que nos dé la gana, hablando coloquialmente. Lo que los hijos reciban ya es ganancia para ellos. ¿Sí? Obvio es que trabajamos para ellos. Pero yo no comparto la idea de esos abogados de dejar a la buena de Dios las propiedades o las cosas de la familia. Vuelvo a lo mismo, soy abogado, pero yo no trabajo para que los abogados ganen. Yo prefiero dejar un testamento y decir, a ti te toca esto, a ti te toca esto, a ti te toca esto, y a ti no te toca nada, porque ya te di mucho, porque ya te pagué viajes, porque ya te hice esto, porque, o sea, a ti ya no te toca nada, papacito. Que se enoja el hijo, bueno, se enoja conmigo, pero si yo no dejo todo esto claro, y al ratito empieza, no, pues es que yo soy el primogénito, me tocan más cosas, no, pero es que yo soy la niña, o yo era el consentido, o yo era la consentida, y mientras sean solteros y estén solos, yo creo que se pueden arreglar los casos. Pero en el momento en que entra la novia, el novio, el esposo, la esposa, que son los que van a recibir cosas sin ninguna obligación de parte de uno, son los que más opinan y los que más problemas crean. En lugar de que la posición de los colados, los advenedizos, como yo les llamo, o las terceras personas, en lugar de que su posición sea, mira, es un problema familiar de ti y de tus hermanos, y arréglense. No, se mete, ¿no? ¿Por qué se va a quedar él con el coche? ¿Por qué él con la casa? Oye, ¿a ti qué te importa? Tú cállate. Entonces, en mi opinión, repito, yo no comparto la idea de no hacer testamento. Tienes que hacer un testamento. Necesariamente, así sea poco lo que tengas, de una vez decide.
¿A quién se lo vas a dejar? Pues muy interesantes temas, la verdad es que nos quedamos apenas con el inicio de lo que puede ser este asunto, pero pues le agradecemos mucho el favor de su atención, agradecemos al maestro Josafat Gerardo Cervantes Pérez que nos haya venido a iluminar con la serie de conocimientos que nos ha dado. Oiga, y rápido antes de irnos quiero leer unos saludos que nos han enviado, y dice: saludos y mis felicitaciones por el excelente programa, la contadora María Teresa desde el estado de Tamaulipas. Saludos de parte de Aportaciones Fiscales desde Saltillo, Coahuila. Buen día, saludos y felicitaciones, Estrategia Intelectual y Mundo Empresarial. Atentos, el contador Francisco, Antonio, Pablo y Ramiro. Buen tema y muy bien los expositores. Saludos y felicitaciones. La licenciada Paola Navarrete, escuchando como cada miércoles desde Jalisco. Pues saludos hasta allá. Saludos desde Ciudad Juárez. Estamos a 22 grados. Felicidades. Pues está agradable. Es un placer escucharlos. Gracias por el programa. La licenciada Olga Neira desde Izúcar de Matamoros. Saludos y felicidades por el programa. Omar Jesús Ramírez de Puebla. Saludos al despacho Guzmán de Chilpancingo Guerrero. El contador público, la contadora público Victoria Hernández se le escucha siempre, dice, desde Acayucan, Veracruz. El licenciado Guillermo Arias desde Tepic, Nayarit, también nos manda saludos y felicitaciones. Saludos desde Culiacán, gracias por el programa. Felicidades por el programa, dice la contadora Silvia Montes de Nuevo León. Y excelente programación, muchas gracias por compartir. Saludos especiales a los conferencistas del programa, el licenciado Joaquín Olvera desde Sonora. Así es que gracias por sus saludos y gracias por sus comentarios. Sí, bueno, yo quiero agradecer a Vianey Baez, que también nos está siguiendo en redes sociales, a Adrián Rojas, a Tania también, que nos está siguiendo por redes sociales, y también al contador Norberto Chárraga, que nos está escuchando. Y bueno, pues invita a tu curso. Bueno, yo invito a todos los que nos están escuchando a un curso que se va a llevar el viernes 19 y sábados 20. Son 3 grupos, viernes 2 grupos de 10 a 2 y de 4 a 8, y el sábado de 10 a 2, sobre las revisiones electrónicas y qué hacer ante ellas. Esto va a ser, repito, viernes 19, sábado 20, y los informes en el correo jgcervantesperez@gmail.com. Pues ahí está, no se pierda estas actividades. También Carpey tiene muchas, revisen nuestras redes sociales, ya sabe dónde encontrarnos. Ya es la 1:00 p.m. con 2 minutos. Gracias a todos por el favor de su atención. Gracias, maestro. Gracias, contador, por su presencia. Nos escuchamos dentro de 15 días. Gracias.